¿Qué pasaría si, en una India recién independizada, que intentaba inventar desde cero tanto una capital como una identidad política, una máquina monumental de gobierno se convirtiera en el instrumento a través del cual el Estado anunciara su permanencia, disciplina y ambición? Aférrate a esa idea. Porque el edificio del Secretariado de Chandigarh, diseñado por Le Corbusier en 1953 como parte del Capitol Complex en el norte de la India, no es simplemente un edificio de oficinas. No es únicamente un contenedor para departamentos, archivos y ministros. Es la columna vertebral administrativa de una nueva capital. Uno de los 3 grandes monumentos cívicos del Capitolio junto al High Court y la Asamblea Legislativa. En la lógica del complejo, el High Court representa la justicia, la Asamblea representa la deliberación y el Secretariado representa la administración, la maquinaria cotidiana del Estado hecha visible en hormigón. Para entender el Secretariado debemos comenzar no con la arquitectura, sino con una ruptura histórica. En 1947, la India obtuvo su independencia del dominio británico. Pero la partición del subcontinente dividió la histórica provincia de Punjab entre India y Pakistán. El centro cultural y político de la región, la ciudad de Lahore, pasó repentinamente a formar parte de Pakistán. El estado indio de Punjab quedó sin capital. En lugar de heredar las formas del urbanismo colonial, India construiría una ciudad orientada hacia adelante. El sitio elegido para Chandigarh se encontraba al pie de las montañas Shialik, donde las llanuras se encuentran con el terreno ascendente. Ofrecía acceso a agua, materiales de construcción y un paisaje estratégico desde el cual podía crecer una capital moderna. La ciudad fue organizada en una retícula de sectores, cada uno funcionando como un vecindario autosuficiente. Las carreteras se clasificaron según velocidad y jerarquía, separando el tráfico rápido del movimiento local y de la vida peatonal. El plan buscaba claridad racional, disciplina y orden, valores que también definirían la arquitectura del Capitol Complex en el extremo norte de la ciudad. Esto es importante porque el Secretariado nunca fue concebido para existir de manera aislada. Forma parte de una composición total. El Capitol Complex ocupa la cabeza geográfica y simbólica de Chandigarh, donde arquitectura, paisaje y autoridad política convergen frente al dramático telón de fondo del Himalaya. Aquí, Le Corbusier no diseñó simplemente monumentos aislados, organizó instituciones en el espacio. El Secretariado forma el límite oriental del complejo, mientras que el High Court y la Asamblea Legislativa se sitúan al otro lado de la vasta explanada, enfrentándose entre sí en un campo cuidadosamente coreografiado de poder cívico. El resultado es menos un grupo de edificios que un diagrama de gobierno construido a escala monumental. Dentro de esta composición, el Secretariado desempeña un papel preciso. A diferencia del drama escultórico de la Asamblea o del techo parasol simbólico del High Court, el Secretariado es lineal, repetitivo, extendido e infraestructural. Es arquitectura como administración. No se eleva como un objeto singular que exige atención aislada. En cambio, se extiende a lo largo del horizonte. Organiza el espacio. Estabiliza el borde del Capitol Complex a través de su enorme longitud, otorgando al paisaje cívico abierto un límite administrativo contundente. El edificio mide aproximadamente 254 metros de longitud y alcanza unos 42 metros de altura. Compuesto por 8 niveles de oficinas y dividido en múltiples bloques estructurales separados por juntas de expansión, el Secretariado se percibe a la distancia casi como un muro habitado de hormigón. En lugar de comportarse como una torre vertical que compite por la dominancia visual, forma una masa horizontal que ancla la composición del complejo. De pie en la vasta plaza, uno experimenta el Secretariado menos como un objeto y más como una línea de horizonte, una presencia administrativa masiva que enmarca el espacio del gobierno. Esta horizontalidad no es accidental. En el simbolismo arquitectónico, los edificios verticales suelen representar poder concentrado. Las torres se elevan sobre las ciudades como íconos de autoridad o control económico. El Secretariado propone algo diferente. Su extensión horizontal sugiere continuidad sobre el territorio, una arquitectura que refleja los sistemas burocráticos que gobiernan una nación.
No es una aguja de autoridad, es un campo de administración. Sin embargo, la escala por sí sola no define el edificio. Chandigarh obligó a la arquitectura moderna a enfrentarse al clima con una seriedad inusual. En el norte de la India, la luz solar no es un efecto decorativo, es una condición arquitectónica. Los veranos traen calor extremo, deslumbramiento intenso y lluvias monzónicas. Los edificios deben responder a estas fuerzas ambientales con inteligencia en lugar de ignorarlas. El secretariado se convierte así en un estudio de arquitectura climática tanto como de orden gubernamental. Sus fachadas están articuladas con profundos brise-soleil, rompesoles de hormigón proyectados que protegen las oficinas interiores del sol directo mientras permiten la entrada de aire y luz filtrada. Estos dispositivos transforman la fachada en un campo estratificado de sombras y profundidad. A medida que el sol se desplaza por el cielo, la superficie del edificio cambia continuamente, produciendo un ritmo siempre cambiante de luz y sombra. Lo que podría haber sido una masa administrativa muda se convierte en un instrumento arquitectónico calibrado para el clima. Los brise-soleil no son pantallas decorativas aplicadas posteriormente. Son parte integral de la concepción del edificio. Median entre el interior y el exterior, entre el lenguaje universal del modernismo en hormigón armado y las condiciones atmosféricas específicas del norte de la India. En este sentido, el secretariado revela algo crucial sobre la arquitectura de Le Corbusier en la década de 1950. Las superficies blancas y lisas de sus primeras villas europeas habían evolucionado hacia algo más pesado y tectónico. El hormigón se volvió más grueso, las aberturas más profundas. Las sombras pasaron a formar parte de la composición arquitectónica. Chandigarh obligó al modernismo a volverse climático. La repetición del edificio también revela algo sobre la naturaleza misma de la administración. Las oficinas son repetitivas por necesidad. La burocracia opera a través de departamentos, procedimientos y rutinas. Le Corbusier no oculta esta lógica, la monumentaliza. La larga línea horizontal del edificio, los niveles apilados de oficinas y el ritmo recurrente de las aberturas transforman la repetición burocrática en orden arquitectónico. Sin embargo, el edificio nunca se vuelve puramente mecánico en apariencia. Proyecciones de hormigón, rampas, balcones y profundas sombras otorgan a la masa una vitalidad muscular. Lo que podría haber sido monótono se vuelve ceremonial. El secretariado dignifica la administración sin romantizarla. Los tribunales y las asambleas se prestan naturalmente al simbolismo. Las oficinas rara vez lo hacen. Pero en una democracia recién independizada, la administración importa. Las leyes deben implementarse, las políticas deben organizarse. Los funcionarios deben operar la maquinaria del gobierno. El secretariado reconoce que los estados modernos se sostienen no solo por discursos y leyes, sino por sistemas. Su lenguaje material refuerza ese mensaje. El hormigón armado expuesto comunica durabilidad, peso y franqueza. No hay ornamento clásico suavizando el poder institucional, ni fachada histórica disfrazando la función del edificio. En cambio, la arquitectura expresa estructura, respuesta climática y presencia institucional con una claridad absoluta. Y, sin embargo, a pesar de su severidad, el secretariado no es indiferente al movimiento humano. Rampas, corredores y sistemas de circulación superpuestos permiten que los cuerpos se desplacen entre sombra, luz y espacio institucional. Los funcionarios recorren sus pasillos. Los visitantes ascienden por sus rampas. Las oficinas miran hacia el vasto paisaje cívico del Capitol Complex. El edificio no solo se observa. Se utiliza, se atraviesa, se habita. En ese sentido, el secretariado se convierte simultáneamente en imagen e instrumento. Es una arquitectura diseñada para representar al gobierno y operarlo al mismo tiempo. Transforma la burocracia en forma urbana y la administración en monumento. Hoy, erguido frente al horizonte de las colinas Shivalik, el edificio del secretariado sigue siendo una de las expresiones más claras de la ambición de Chandigarh. La ciudad nunca fue concebida como una capital nostálgica ni como un residuo colonial. Fue imaginada como una proyección de modernidad democrática.
un lugar donde la arquitectura pudiera expresar los ideales de una nueva nación. El secretariado encarna esa ambición. Convierte la administración en arquitectura, la burocracia en presencia cívica y la inteligencia ambiental en forma escultórica. Demuestra que incluso el brazo más utilitario del gobierno puede convertirse en arquitectura de gran significado cuando se trata como parte de una visión cívica más amplia. Pero la arquitectura de principios de la década de 1950 avanzaba por muchos caminos al mismo tiempo. Mientras Le Corbusier moldeaba instituciones monumentales de gobierno en la India, otro arquitecto al otro lado del mundo exploraba una escala completamente distinta: la intimidad silenciosa de la vida doméstica. En nuestro próximo episodio pasaremos del paisaje administrativo monumental de Chandigarh al ambiente tranquilo de un retiro estadounidense. Exploraremos la Georgian Boomer Cottage de Frank Lloyd Wright, diseñada en 1953, una casa donde la arquitectura se disuelve en el paisaje y donde la horizontalidad, la calidez material y el diseño orgánico redefinen lo que puede ser el espacio doméstico. Si el edificio del secretariado revela cómo la arquitectura puede organizar la maquinaria del Estado, la Boomer Cottage plantea una pregunta diferente. ¿Cómo puede la arquitectura dar forma a los ritmos de la vida cotidiana? Si esta exploración de Chandigarh amplió tu forma de ver la arquitectura moderna, suscríbete al canal. Deja tus ideas en los comentarios. ¿Puede la arquitectura realmente representar el poder político o simplemente proporciona el escenario donde el poder se representa? Y haz clic en el próximo video para continuar el recorrido. Porque la arquitectura nunca es una sola historia. Se mueve del Estado a la casa, de la burocracia a la vida doméstica, de la escala monumental del gobierno a los espacios íntimos donde se desarrolla la vida cotidiana.